Muy buenas tardes, comenzamos como siempre aquí el Espacio Negocios Televisión, donde hablamos de lo que está ocurriendo en los mercados financieros, de las noticias de última hora, y también avanzamos lo que puede ocurrir en la sesión de Wall Street, que ya saben que comienza dentro de media horita a las 3:30 de la tarde. Hoy con un dato especial, el dato de inflación mayorista que acaba de salir, ha salido bastante mejor de lo que se esperaba, una inflación, por cierto, ya por debajo del objetivo de inflación de la Reserva Federal, en el 1,3%, y la gran clave de todo está en la parte mensual, que nos indica que ya hay una deflación en términos mayoristas, y ya saben que generalmente la inflación mayorista suele ser un indicador de lo que puede ocurrir luego en la inflación al consumidor. Es uno de los datos del día, pero hay más claves también que vamos a tener que estar muy pendientes en la tarde del día de hoy, sin ir más lejos, por ejemplo aquí en España, con la investidura de Pedro Sánchez, que se reanuda dentro de aproximadamente media horita. Javi, agenda de la tarde, ¿qué es lo que podemos esperar hoy? Sí, pues las intervenciones, como decías, de la oposición parlamentaria a Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados se van a ir sucediendo a lo largo de la tarde, también desde primera hora de mañana, y él tendrá la oportunidad de responder con tiempos limitados de 10 minutos tras ese discurso de casi 2 horas que ha pronunciado pasada la media sesión. Mercados que van a estar también pendientes de los números que se vayan conociendo de los inventarios de negocios que en menos de una hora se hacen públicos en Estados Unidos, pero también de otros datos como el Atlanta Fed GDP Now para el cuarto trimestre del ejercicio. 5:30 de la tarde, cierre de los mercados europeos, y en Negocios Televisión estaremos pendientes también de esta referencia, o al menos este vaticinio para la economía estadounidense. Jornada en la que las ruedas de prensa también van a ser un punto de directo de atención para la actualidad informativa. Vamos a estar pendientes y sobre todo de las palabras que pueda pronunciar el expresidente argentino Mauricio Macri a partir de las 7 de la tarde sobre la contienda electoral que se va a dirimir este próximo domingo en el país suramericano y la dinámica global y regional de América Latina. En todo caso, hoy todo va a eclipsarlo la reunión que a partir de las 12 menos cuarto de la noche, hora central europea, van a mantener el presidente estadounidense Joe Biden y el homólogo chino y su homólogo chino Xi Jinping en San Francisco en el marco de esa cumbre de la APEC. Ya después de esos anuncios de Biden, Marta, en los que ayer decía que no quieren en ningún caso el decoupling de China. Bueno, precisamente hablaremos de esto ahora enseguida en el análisis de la tarde. Pero antes, varias noticias de última hora. Javi, en primer lugar, tenemos que mirar a lo que ocurre en nuestro país, en España, esa investidura de Pedro Sánchez. Pero más allá de eso, su ex socio, Pablo Iglesias, acaba de anunciar la ruptura de Podemos con Sumar tras el ninguneo a Irene Montero, una de las ministras. Sí, poco a poco la formación morada sigue perdiendo protagonismo. Yolanda Díaz y Pedro Sánchez, y lo hemos visto decírselo al socialista en el Congreso de los Diputados, prácticamente tienen cerrado ese pacto de gobierno, nuevo ejecutivo de coalición, y en él parece que no hay hueco para los de Unidas Podemos. La líder de Sumar habría negociado 5 carteras, las mismas que obtuvo Unidas Podemos en 2019, pero ninguna de ellas va a ser para los morados. De momento, aún por confirmar, han sonado nombres sobre la mesa y casi todos corresponderían a formaciones regionalistas que están integradas dentro de Sumar, en este caso Más Madrid o Cataluña en Común. Pendientes de esas palabras, ya ha hablado Pablo Iglesias y dice: no es lo mismo estar dentro de un gobierno que no estar, especialmente en un ejecutivo en el que están también, y por la parte de la investidura, pesos como los de Junts y Partido Nacionalista Vasco. Insiste Pablo Iglesias en que Podemos va a seguir siendo una fuerza política que claramente se va a distinguir de lo que representa, dando por hecho que rompe con Sumar, rompe con la formación de Yolanda Díaz, después de que precisamente sea la líder de Sumar la que haya pronosticado, o lo que se prevea por el conjunto de la política española, que se dejen sin ministerios a los de Yone Belarra, incluida Irene Montero. Javi, muchísimas gracias por esa noticia de última hora. Hoy, como saben, vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra a las 3:30 de la tarde, cuando se reanude ese pleno de investidura en el Congreso de los Diputados, donde vamos a ver a Pedro Sánchez, donde ya hemos visto al presidente del Gobierno hablar en un discurso muy largo, donde ha hablado de todo, ha dado medidas económicas, ha hablado también de qué es lo que va a hacer cuando sea investido, si es que lo acaba siendo, que tiene toda la pinta de que sí, presidente del Gobierno. Pero hoy también, por supuesto, tenemos que mirar al conflicto de Israel, a lo que está ocurriendo en Oriente Medio, en lo que está ocurriendo allí. Ya saben que desde España, desde la Unión Europea se habla, se piden pausas humanitarias, incluso desde Estados Unidos. Ya se empieza a hablar de ese alto al fuego, de la posibilidad también de que Estados Unidos esté intentando que Netanyahu ceda de alguna manera, y parece que hay noticia de última hora en este sentido, precisamente donde acabamos de conocer que uno de los ministros israelíes habría dicho
según varios portales de información, que se va a producir un alto el fuego temporal a cambio de rehenes. José de la Morena, muy buenas. Sí, y tan temporal. En concreto, Gideon Saar está diciéndole a distintos portales vinculados al gobierno, quiero decir, no son informaciones externas, sino que es el propio gobierno israelí el que está diciendo que están listos para un alto el fuego a corto plazo en Gaza a cambio de la liberación, ojo, de todos los secuestrados. Lo cual cambia por completo la dinámica que estaba llevando Qatar hasta ahora y en la que se estaba hablando de la posibilidad de que 50 rehenes fueran liberados a cambio de esas pequeñas pausas humanitarias que durasen de entre 3 y 5 días. La realidad es que Gideon Saar cambia eso y dice estamos dispuestos a hacer esa pausa si la necesitan, pero entonces queremos a todos los rehenes secuestrados. Es la primera vez que se pronuncia directamente sobre el asunto de la liberación de los rehenes ante la posibilidad de una negociación, porque siempre desde el gobierno, desde el Ejecutivo de Emergencia de Netanyahu, lo que se ha dicho es no hay negociación, vamos a liberar a los rehenes. Y no habrá pausa, sino que pararemos cuando hayamos terminado de encontrar y reducir todas las posiciones de Hamás. Es la primera vez que abren esa ventana, pero claro, Gideon Saar pone una condición que sabe, seguramente, que Hamás no puede cumplir, que es la liberación de todos los rehenes secuestrados. Incluso desde el gobierno dudan que esto pueda ser posible, desde el gobierno israelí, porque no han recibido en ningún momento ninguna prueba de vida de los rehenes secuestrados por Hamás. Pues José, muchísimas gracias. Pendientes de todo ello, lo analizaremos en detalle como siempre a las 4 de la tarde con Todo Geopolítica contigo. Comenzamos ya con el análisis de la tarde. Hoy ya saben, ha llegado ya el famoso día, el famosísimo día que muchos a nivel geopolítico estábamos esperando, y es el cara a cara entre Biden y Xi Jinping. Por fin se van a ver las caras los líderes de las dos principales economías del mundo, probablemente los jefes también de los países con la guerra más fría del mundo, más incluso que por ejemplo con Rusia, donde el enfrentamiento cada vez que estamos viendo entre ambos países, Estados Unidos y Rusia, es cada vez más palpable, es cada vez más evidente, mientras que con China las cosas siempre son algo más sutiles. Aunque bueno, ya sabemos que es probable que cualquier deshielo que surja en San Francisco, que es donde hoy se van a reunir Biden y Xi Jinping, sea, digamos, tan frágil como efímero, realmente. Porque lo hemos visto históricamente entre China y Estados Unidos. De hecho, piensen que solo hizo falta un globo espía presuntamente chino para que las cosas empeoraran. La última vez que se reunieron, que fue hace aproximadamente un año, no hace tanto. La economía ya saben que, bueno, sigue siendo lo que es la base de la relación Estados Unidos y China. La economía es una prioridad tanto para Xi Jinping, que ahora mismo precisamente tiene una economía bastante débil, aunque sigue creciendo a un ritmo muy alto, ya lo saben, pero esto es una propiedad que tiene China y una característica que tiene China, que es una de las economías de mayor crecimiento del mundo. Pero claro, se está debilitando poco a poco y eso es un quebradero de cabeza para Xi Jinping. Y luego, por otra parte, para Biden la economía también es importante. Piensen que el año que viene, dentro de un año también aproximadamente, tenemos elecciones y Biden quiere salir reelegido otra vez, volver a tener un mandato de 4 años en la Casa Blanca como presidente de los Estados Unidos. De momento, lo que está consiguiendo es que su economía por lo menos siga a flote, a base de gastar y gastar, por supuesto. Pero esto es una de las maneras en las que está intentando convencer también a su electorado de que él debe ser quien sea elegido. Bueno, es por eso porque Washington y Pekín han estado meses metidos en ardua diplomacia que ha sentado un poco las bases para la cumbre que se va a celebrar estos días en San Francisco. Entre ese contexto que les decía, pues por ejemplo, esas reuniones de 2 días entre la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, y el viceprimer ministro He Feng la semana pasada. De hecho, la misma Yellen, hace unos días, por ejemplo, decía que no tenían ningún interés desde Estados Unidos en un mundo tan dividido y con unos efectos desastrosos. Sin embargo, no hay que echar la vista atrás tampoco muchos meses o muchas semanas para ver cómo precisamente Yellen hablaba de China, por ejemplo, este verano. Decía que Estados Unidos no iba a hacer negocios con China en los casos en los que se incumplieran los derechos humanos. Ahora, eso sí, esa misma cuestión quizá no se la plantean tanto cuando, por ejemplo, hablan de otros países que son aliados también, con los que hacen muchos negocios Estados Unidos, como es el caso de Arabia Saudí, donde aquí también hay preguntas en el aire sobre los derechos humanos. Bueno, pues sobre estos derechos humanos y sobre China hablaba Yellen en estos términos en verano, no hace tanto. Concerned about human rights violations. I think that's a core principle of U.S. policy toward China is that we will not do business with China in cases where there are human rights violations.
Y es que precisamente en este momento tanto a Estados Unidos como a China le importa más lo que pasa dentro de sus países, dentro de sus fronteras, que cómo se relacionan con los que están fuera. Es decir, relaciones diplomáticas no importan tanto, simplemente porque en cada país están pasando cosas distintas que hacen que sus gobiernos, sus autoridades estén fijándose sobre todo, o que lo que más les importe es lo que está ocurriendo dentro. Estados Unidos, por un lado, está en un momento de precampaña. Biden quiere ser reelegido y, claro, quiere que los americanos, los estadounidenses, también voten a su favor. Y aquí, claro, un estadounidense puede decir, a mí de momento, ¿qué me importa que China se lleve bien o mal con Estados Unidos? Es difícil que una persona de a pie también pueda llegar a entender las consecuencias económicas que esto puede tener. Al final les afecta los impuestos, las cosas más directas, las cosas que más directamente le pueden afectar. Y luego, claro, luego está China, que tiene ya suficientes problemas internos, con un sector inmobiliario ya debilitado, que les hemos dicho, donde sus bancos, sus autoridades han inyectado mucha liquidez, muchas ayudas también, y claro, eso es lo que está importando también a los chinos. Quizá no tanto ahora mismo un conflicto con Estados Unidos. De hecho, antes se hablaba mucho de que la economía de China, al paso que iba a superar a la de Estados Unidos para el año 2050, pero hace no mucho Bloomberg publicaba precisamente un análisis, una previsión, donde podíamos ver, según sus datos, que China efectivamente podía perfectamente no acabar superando a la economía de los Estados Unidos dentro de X años. Muchos hablaban del 2050. Bueno, pues ahora enseguida aquí en la pantalla vamos a ver el gráfico de Bloomberg del que les estoy hablando, para que entendamos realmente ese análisis de Bloomberg que hacían y que nos invitaba a pensar que efectivamente puede ser que la economía china no vaya a avanzar tanto y tan rápido para superar a la de Estados Unidos. Lo estamos viendo aquí en pantalla. Como ven, la línea más rosita es la nueva proyección económica de Bloomberg, que está por debajo de la que tenían anteriormente, que es la amarilla. Es decir, poco a poco el crecimiento, porque esto es para el crecimiento de la economía de China. La proyección de crecimiento para la economía de China va bajando, bajando, bajando hasta 2050, donde casi está en el 0%, desde el 5% que hemos estado viendo actualmente en algunos instantes, superando incluso el 5%, porque el 5% es esta raya de aquí. 5% se va a ver, va a pasar a la historia a partir del año 2028 aproximadamente, y desde entonces el crecimiento va a ir ralentizándose y ralentizándose hasta alcanzar ese 0%. Así que esa es la gran duda, si realmente China va a poder superar a Estados Unidos como una de las principales economías del mundo. A eso también hay que sumarle que China es considerada la fábrica del mundo, ¿no? Uno de los principales motores económicos del país precisamente son sus exportaciones. ¿Y qué es lo que está ocurriendo ahora? Pues que todo el mundo, ante lo que ha ocurrido también con Rusia, teme que pueda ocurrir algo parecido con China, y por eso poco a poco quieren empezar a dejar de depender del gigante asiático. Y esto es un problema también para Xi Jinping. Nos lo decía, por ejemplo, en el día de hoy en Ponte en Acción, Enrique Bailey-Bellier, director general de Altex Partners Gestión. Vamos a escuchar lo que nos decía. El gran problema que tiene es que el mundo occidental, empezando por Estados Unidos, quiere reducir su dependencia de China. Entonces, eso afecta gravemente a sus exportaciones y a su crecimiento. Hasta ahora, en las últimas décadas, China había sido, digamos que, la fábrica del mundo y además había ganado mucho terreno en temas de tecnología. Ahora tenemos presión de Estados Unidos regulatoria y las grandes amenazas en tecnología de semiconductores y grandes compañías tecnológicas que al final intervienen mucho sobre la ciudadanía. O sea, los gigantes tecnológicos van a estar sometidos, los americanos por los chinos y los chinos por los americanos, a una enorme presión regulatoria, y eso es lo que puede, digamos, retrasar la recuperación. Aún así hay muchas cosas que sobrevuelan sobre esa reunión entre Joe Biden y Xi Jinping que se va a celebrar esta noche. Desde el globo espía, presuntamente chino, pasando por los controles de exportación de un lado y de otro, de los chinos y de los estadounidenses, y acabando con la calificación de dictador que le propinó Joe Biden a Xi Jinping. Aunque bueno, muy probablemente la estrategia de hoy de ese encuentro sea la que ya les decíamos antes, dejar en el pasado esa rivalidad y quizá volver a retomarla dentro de un tiempo, en un futuro, cuando lo que pasa dentro del país importe menos y lo que más importe sea también lo que está ocurriendo fuera del país. Cambiamos de tema, vamos a hablar ahora otra vez de Estados Unidos, pero en este caso para dar una vuelta de tuerca a lo que está diciendo y lo que está haciendo con respecto a Israel, uno de sus aliados. Hoy cuenta Bloomberg que eso de que Estados Unidos esté mandando a Netanyahu los suministros necesarios para la cúpula de hierro y las bombas inteligentes de Boeing como únicas armas que está mandando Estados Unidos a Israel,
no es del todo cierto, no es realmente así, no es lo único que está mandando. Y es que hay un documento que estaría circulando por el Pentágono, según Bloomberg, con el título de Solicitudes del líder superior de Israel y con fecha de finales de octubre, es decir, días después de que se produjera ese ataque de Hamás, donde se están enumerando las armas que Israel está buscando en Estados Unidos y en Europa, en Occidente, vaya. Armas que, dice Bloomberg, se están enviando o que el Departamento de Defensa está trabajando para que estén disponibles en arsenales, como digo, de Estados Unidos o de Europa. Cuentan que a finales de octubre, por ejemplo, se entregaron los 36.000 cartuchos de munición de cañón de 30 milímetros, 1.800 de las municiones rompebúnkeres M141 solicitadas y al menos 3.500 dispositivos de visión nocturna. El Departamento de Defensa ha dicho incluso en un comunicado que está aprovechando varias vías, desde acciones internas hasta canales de la industria de Estados Unidos, para garantizar que Israel tenga todos los medios para poder defenderse. El propio comunicado, de hecho, confiesa que ese suministro de armas y de equipamiento militar está llegando casi todos los días, casi a diario. Es decir, que prácticamente todos los días van llegando nuevas armas, nuevo equipamiento de Occidente para Israel. Y el comunicado también lo que dice es que Estados Unidos está proporcionando rápidamente municiones guiadas con precisión, bombas de pequeño diámetro, proyectiles de artillería de 155 milímetros y más municiones, no solo las que les estamos contando. Eso junto con lo que ya sabíamos, que son esos misiles interceptores de la famosa cúpula de hierro y el equipo de apoyo médico que también dice Estados Unidos que está mandando, además de las bombas inteligentes de Boeing, que esto ya sabemos que se está mandando. Pero ¿por qué le estamos dando ahora mismo tanta importancia al hecho de que Estados Unidos esté mandando todas estas armas a Israel, sabiendo que, bueno, pues son dos países que son aliados? Claro, el dilema está en que el suministro de proyectiles de artillería y otras municiones ha generado críticas de organizaciones no gubernamentales, de ONGs, que dicen que los suministros de Estados Unidos han permitido a Israel seguir adelante con una campaña de bombardeos. Y es que, claro, vamos a recordar también, Estados Unidos ha dicho muchísimas veces que se posiciona firmemente del lado de Israel. Y parece también que del lado militar, efectivamente, así está siendo también. The United States stands firmly with Israel as it defends itself and its citizens from this vile Hamas terrorist assault. And we will stay in close contact with our Israeli partners and ensure that they have what they need to protect their country. As President Biden has made clear, no other party hostile to Israel should try to exploit these despicable attacks. Like any other country, Israel has a bedrock right to defend itself from terrorism and aggression. Van a estar firmemente con Israel y más firmemente van a estar si eso supone encima que su industria armamentística vaya a hacerse más fuerte con los ingresos que le van a llegar por parte del gobierno de Estados Unidos para que puedan producir más y eso se mande a Israel. Ya se lo hemos dicho aquí muchas veces, más gasto gubernamental, más gasto público hacia una industria que es de las más grandes del mundo, la armamentística, hace que precisamente la economía de Estados Unidos pueda seguir ese curso tan positivo que está llevando en los últimos tiempos. Bueno, y ahora por último, vamos a echar un vistazo a uno de los gráficos que están circulando por internet estos últimos días. Incluye un concepto con el que quizá muchos no estén familiarizados. Es el concepto de la M2, simplemente una medida de masa monetaria, es decir, el dinero que está ahora mismo en circulación, porque primero está la M1, luego está la M2 y la M3, y a medida que vamos avanzando se van incluyendo varias cosas más. Por no meternos en detalle, básicamente la M2 se suele utilizar como un indicador de la inflación futura y también del potencial crecimiento económico que podría haber en la economía en cuestión. Si nos ponemos a ver un gráfico de dónde está ahora mismo la inflación, que por cierto ayer conocimos el dato de IPC y vimos que bajó al 3,2%, cada vez más cerca del objetivo de la Fed en el 2%, y si miramos también dónde está la M2, que la M2 ya saben que por cierto depende mucho de la liquidez que pongan en el sistema los bancos centrales, vamos a ver que parece que hay una relación. Para que nos entendamos, bueno, respecto a la M2, ya saben que cuanto hay más efectivo disponible, simplemente pues se gasta más dinero. Si hay más dinero, gastamos más, lógicamente. Gastar un poquito más puede estar bien, de hecho es lo que suele ocurrir, la tendencia es que la masa monetaria, en este caso la M2, crezca.
Pero claro, gastar mucho más puede hacer que aumente también ese riesgo de inflación. Y es por eso que, bueno, la Reserva Federal, cuando está viendo que la inflación está asomando la cara más fea, pues dice, voy a relajar un poquito esa masa monetaria, vamos a hacer que se reduzca. Bueno, es curioso porque vamos a mirar ahora enseguida un gráfico de la M2, de la masa monetaria en este indicador, y la inflación, para poder entender cómo ha afectado el movimiento de la M2 en la inflación. Aquí lo estamos viendo. Por un lado, vemos con la línea más oscurita, la negra, la M2, es decir, la masa monetaria, y por otro lado estamos viendo con una línea roja, como le están viendo en pantalla, la inflación, es decir, el IPC, que por cierto conocíamos también en el día de ayer. Claro, visto así estamos viendo, sobre todo en esta parte, que parece que hay algo más de correlación, simplemente porque en 2020 se dispara la M2, ya saben lo que ocurrió en 2020, pandemia, los bancos centrales ponen en marcha unos programas de compras de activos de miles y miles y miles de millones de dólares, aumenta muchísimo la masa monetaria y lo están viendo ahí. Luego, ¿qué ocurre? Que en algún momento eso tiene que parar, y más cuando empieza a subir la inflación. Y efectivamente, cuando empieza a subir esa inflación es cuando de repente en 2021 ya empieza a bajar esa masa monetaria. Lo están viendo ustedes justo ahí en pantalla. Con lo cual, la tendencia que estamos viendo es que justo después de que la inflación, de que la masa monetaria, de que la M2 suba, sube la inflación. Y poco después de que la masa monetaria empiece a bajar, la inflación baja. Va con un efecto con algo de retraso, pero ahí parece que estamos viendo algo de correlación. Ahora, si hacemos un análisis de un periodo de tiempo más largo, es verdad que si intentamos sacar ahí la correlación, vemos que la correlación es muy bajita, de apenas un 0,07%. En unidades, un 0,07. Esto se mide en unidades, del 0 al 1. 0 de correlación, de coeficiente de correlación, simplemente nos indica que no hay ningún tipo de relación entre una métrica y otra. 1, que la correlación es perfecta, entonces un 0,07 es nada. Pero claro, aquí hay que recordar que esto tampoco es del todo justo analizarlo de esta manera, porque les decíamos antes, la masa monetaria es un dato que nos invita a pensar, o es un indicador más bien, de la inflación futura. Con lo cual, los cambios que se producen en la masa monetaria no implican cambios en el instante, en ese mismo momento, en la inflación. Con lo cual no es del todo justo, como decía ahora, hacer esa correlación midiéndolo todo en el mismo periodo. Digamos que habría que trasladar un poquito a la derecha realmente la parte negra del gráfico para que empecemos a ver cómo confluye en el tiempo la subida de la inflación, la subida de la masa monetaria y después la bajada de la masa monetaria y la bajada también del IPC, de la inflación. Es lógico, por supuesto, pensar que hay otros factores que han afectado también a la inflación, factores como la crisis energética, factores como lo que ha ocurrido con Ucrania, sin ir más lejos, a raíz de lo que ocurrió con el gas, pero también con los alimentos. Es lógico, pero claro, recuerden cuando empezamos a hablar de la inflación en 2021, antes de que ocurriera nada con Ucrania. ¿Por qué subía entonces la inflación? Los bancos centrales decían que era una inflación transitoria. Transitoria que, bueno, al final no ha acabado siendo transitoria. Pero casualmente, no es raro pensar que los bancos centrales precisamente nunca se han culpado a ellos mismos por causar la inflación. Siempre han sido otros los que han causado la inflación. La guerra, la crisis energética, lo que está ocurriendo con los alimentos. Ahora también dicen que hay riesgos en el conflicto de Israel por lo que pueda pasar con el petróleo, pero nunca ellos. Pero a la vista está que efectivamente hay factores que afectan a la inflación, que son externos, pero también la masa monetaria que está directamente afectada por lo que hacen los bancos centrales, por lo que hacen con sus inyecciones de liquidez, por cómo mueven de esta manera la masa monetaria, el dinero que tenemos cada uno para gastar, y cuanto más dinero gastamos, esto es pura teoría de política monetaria, cuanto más oferta monetaria hay, esto hace que los precios suban. Y efectivamente es lo que vimos. Este gráfico nos invita a pensar que efectivamente la culpa de la Reserva Federal o de que la inflación se produjera, sobre todo en sus inicios en 2021, es también de la Reserva Federal, a pesar de que la Fed nunca lo ha reconocido como tal. Nunca ha dicho que los efectos de su gran programa de compras hayan provocado inflación, como lo estamos viendo en este gráfico. Con esto terminamos el análisis de la tarde. Enseguida volvemos, hacemos una pequeña pausa y les vamos contando el resto de noticias del día.